tú? ¿Estás en el radio urbano? Ahora en Radio Urbano, Cristian Núñez, hombre de radio, conversa con un importante invitado en el bloque de entrevista. Una presentación de Tarapacá Smart, La articulación regional para generar ciudades inteligentes. Bien, ya estamos con el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, David Valle. ¿Cómo está, Seremi? Buenos días. Hola, Cristian, muchas gracias por invitarme para que también pudiéramos conversar con toda tu audiencia esta mañana. Y los temas no son menores porque como que están de vuelta las enfermedades respiratorias. Así es. No sé si la alergia ya a esta altura o sea, claro, las alergias son típicas de esta temporada, ¿no es cierto? Y obviamente también muchas veces se confunden con otro tipo de patologías respiratorias. Pero sí es verdad, hemos tenido un aumento de casos de otras patologías aparte del COVID. Lo vimos quizá un poco cuando fue, ¿te acuerdas? En la época de la tirana y toda esa época de invierno donde hubo una alta circulación de virus respiratorios entre los pacientes pediátricos. Pero ahora hemos visto que ha habido un aumento, sobre todo, por ejemplo, de algunos casos de influenza y de algunas otras patologías también en pacientes adultos. Esto igual nos lleva a redoblar los esfuerzos con respecto a lo que es el autocuidado. Ya a seguir diciendo a las personas que quizá el tema del uso de la mascarilla nosotros lo hemos optimizado, ¿no es cierto?, en la situación de que solo sea obligatorio usarlo en centros de salud. Pero sí que quizás tenemos que seguir fortaleciendo el tema del autocuidado, sobre todo en lugares con aglomeraciones, en transporte público y en cualquier otro sitio donde pudiera generarse algún tipo de riesgo. Y al parecer la gente lo está tomando de buena manera eso. Yo he visto más gente con mascarilla durante los últimos días en varios lugares cerrados. Y al parecer la gente se lo está tomando en serio porque el COVID va al alza en la región metropolitana, por ejemplo. Y acá en nuestra zona, ¿cómo está eso? ¿Cómo está lo del COVID? La verdad, el COVID estamos manteniendo cifras entre los dos números, entre los dos dígitos, pero en casos nuevos. Pero la semana pasada tuvimos un alza importante de casos, ya si bien han vuelto a bajar, estamos ahí como en la típica dinámica del COVID. Pero eso nos lleva a pensar de que realmente quizás hay una relajación por parte de la población en decir, bueno, no usamos mascarilla, no nos obligan a usar mascarilla, no es necesario, no mantenemos las distancias, hemos quizás bajado un poco ahí la guardia con el tema del lavado de manos, con la higienización de manos. Entonces, por lo tanto, nosotros estamos ahora reforzando la campaña en el tema del autocuidado. Decir a las personas que el cuidado está en cada uno de ellos, en lo que hacemos cuando salimos, cuando trabajamos, cuando nos relacionamos con otros, ya, porque de verdad estamos preocupados porque puedan seguir aumentando los casos de COVID y de otras enfermedades respiratorias. Yo leía ayer en la prensa de Arica que la ciudad de Arica tiene un problema con la cuarta dosis. Más de la mitad de la población no se ha puesto la cuarta dosis del COVID. ¿Qué ocurre en Tarapacá con aquello? Ya, en Tarapacá tenemos mejores índices. Sí, generalmente cuando nosotros lo conversamos con el ministerio y con el resto de las regiones, generalmente las regiones del extremo norte son los que más cuestan que se vacunen, ¿no? Y eso implica Arica y Parinacota y Tarapacá. Nosotros tenemos mejores índices, estamos cercanos al 75% de vacunación en cuarta dosis, lo que igual es bajo, ya, porque hay personas eso significa que hay personas que aún no han recibido su segunda dosis de refuerzo, sobre todo entendiendo que estamos entrando a esta campaña de la vacuna bivalente anual. Entonces, por lo tanto, volvemos a decirle a las personas, a ratificarles que se acerquen a sus centros de salud, a los CEFAM, ¿no es cierto?, a los SECOS, etcétera, donde pueden tener su dosis que les falta en los vacunatorios y también aprovechar los vacunatorios extramurales que tenemos de la Seremi, como por ejemplo todavía ya no tenemos quizás el bus gigante en la plaza, claro, pero todavía está el centro de vacunación, el vacunatorio. El vacunatorio más pequeño. Es más pequeñito, obviamente, sí, pero siguen manteniendo la misma cantidad de personal y sigue generando... De hecho, hemos visto antes de ayer y antes de ayer hubo una afluencia de público importante, pero ayer, por ejemplo, pasamos por ahí y no había nadie vacunándose. Entonces, esas instancias de pronto nos preocupan.
porque instamos a la población a que lo haga. Que la gente que no tenga la cuarta dosis, que revise su carnet, que todavía está, el sistema está todavía vigente para que uno ingrese está vigente. Y revise, me falta una vacuna. Recordemos, son 6 meses, ¿no? Exacto, son 6 meses y también invitamos a la población que se meta a las redes sociales de la Seremia de Salud. Ahí nuestros periodistas están constantemente publicando actualizando el lugar de la vacunatoria. Así es, están siempre ahí los lugares de vacunación, los lugares de testeo, etcétera. Eso, y lo de los testeos, se pregunta harto por el antígeno, porque es el que uno puede saber rápidamente si tiene o no tiene COVID. ¿Dónde se realiza eso? Ya, el antígeno, hay 2 formas en las cuales se puede realizar. Una es ir a los centros de salud, donde están siempre haciéndose, y la otra es acercarse a las farmacias. Hay una página de internet que es tufarmacia.cl, donde se indica cuáles son las farmacias que tienen este convenio del antígeno en 3 pasos. ¿Ya? Es un antígeno que está a muy bajo precio, ¿ya? Y en la misma caja del antígeno trae un código QR. Yeah. Entonces tú te tomas el antígeno, allá no es este antígeno que había que meter el hisopo hasta el fondo y que molestaba, ¿te acuerdas? De los primeros. Claro, ahora netamente es un antígeno más nasal, por lo tanto solamente por las fosas nasales, muy pequeñito, sin molestia, y se realiza y obviamente después del testeo dura de entre 15 a 20 minutos el resultado. Y luego con eso yo puedo acceder al código QR y notifico si tengo o si salió negativo o si salió positivo. Ya, si salió positivo, notifico. Si salió positivo, se notifica, el personal de la Seremi toma en contacto con la persona y se hace todo el proceso para que pueda hacer su aislamiento y también para que pueda obtener la licencia médica para esos 5 días de aislamiento. Está bueno eso. Y el antígeno, no se entrega gratuitamente, sino que la gente lo puede, si es que tiene las dudas, se hace este testeo que es más rápido, pero que tiene muy bajo costo. Exacto. Y si por ABC causas no cuenta con el monto para poder comprar lo que son cerca entre 2.000 y 3.000 pesos del antígeno en la farmacia, se puede acercar a los CEFAM y ahí le van a hacer el testeo sin ningún problema. El testeo habitual para saber si hay COVID o no hay COVID. Sí, es que hay que esperar un poco más de horas, sí. O sea, no, el testeo sigue siendo, el antígeno sigue siendo muy rápido, también entre 15 y 20 minutos, ya. Ya no tenemos estos testeos que se demoraban la vida o 2 días eran. Claro, el PCR que se demoraba 2 días. Llegaste a carabinero a la puerta de tu casa. Tiene COVID. Así es, pero ahora no, el testeo es muy rápido y podemos tener el resultado a la brevedad. La vacuna bivalente, esta ya comenzó a realizarse, es una vacunación anual que comienza con los pacientes adultos mayores, los que están en riesgos, personal sanitario, entiendo, y ahora ya se baja la brecha, el margen va a los adultos de 60 años. ¿Cómo está esa vacunación en Tarapacá cuando comenzó ya hace algunas semanas? Ya, partimos hace aproximadamente un mes, ya, y partimos con el personal de salud, con los pacientes inmunocomprometidos, ya, que son los pacientes que tienen algún tipo de problema en su sistema inmune y obviamente están más predispuestos a hacer la enfermedad, y también con los mayores de 80 años. Al principio el tema de la vacunación estaba bien flojo en realidad, ya teníamos un 9,3% de personas vacunadas, pero luego de que ya la semana pasada se abrió a los mayores de 70 y esta semana ya se abrió a los mayores de 60 y a los enfermos crónicos entre 12 y 59 años, la cosa ya ha funcionado un poco mejor. La verdad hay que reconocer algo, que generalmente los adultos mayores son súper comprometidos con el tema de su salud y en general con sus deberes, con sus deberes, derechos cívicos, claro. Son súper comprometidos. Entonces, cuando muchos pacientes adultos mayores nos preguntaban ¿cuándo entramos nosotros, sobre todo los mayores de 60? ¿Cuándo entramos nosotros a vacunarnos, no es cierto? Cuando íbamos a las juntas de vecinos o a otras instituciones nos preguntaban, y ahora que se abrió el porcentaje, o sea, el grupo etario de mayores de 60, los adultos mayores han concurrido a los centros de salud a vacunarse y obtener la vacuna. Conversamos con el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, David Valle. Seremi, expliquemos un poco esto de la vacuna bivalente, porque ahora es una sola vacunación anual contra el COVID-19. Sí, es una vacuna anual, y es una vacuna anual porque tiene, por eso se llama bivalente, porque tiene 2 cepas. Tiene la cepa del primer virus, el virus Wuhan, ¿no es cierto?, que nos trajo tanto problema y tanta muerte, etcétera. Y tuvimos que vacunarnos 2 veces para esa. Exactamente. Y tenemos la cepa Omicron,
que es la cepa que en estos momentos tiene una mayor circulación. Y ahí nos pusimos las otras dos. Exacto. Claro. Entonces, por lo tanto, esas son las dos cepas que trae la vacuna dentro de una misma vacuna y que al inocularla nos genera una protección que ya se ha visto que es anual. Esta vacuna entra dentro del Programa Nacional de Inmunización, tal como lo hace la vacuna de la influenza. Tú, si bien recuerdas, en el año 2009 tuvimos una también pandemia importante por influenza. Y de ahí quedó instalada la vacunación anual. Exacto, que es la que llamábamos nosotros la fiebre porcina, ¿te acuerdas? Exacto. La gripe porcina. La H1N1. La H1N1. Y luego, como bien dices tú, quedó instaurada como una vacuna anual. Lo mismo va a pasar con la vacuna del COVID. Ya se ha visto que genera este proceso de protección esta vacuna bivalente y por lo tanto todos los años vamos a estar generando esta vacunación. ¿Esta vacuna bivalente va a llegar a toda la población? Sí, en algún momento va a llegar a toda la población, obviamente. Igualmente va bajando el rango de edad, hasta el rango etario, hasta que lleguemos a toda la población, hasta los niños. Exacto. Y obviamente también va destinada en su mayor parte a todos los grupos de riesgo. Ya, los niños también deben vacunarse hoy día si es que les falta la cuarta dosis, ¿no? Exacto. Si les faltan dosis de este primer esquema, actualizarla, obviamente. ¿Es necesario actualizar los esquemas? Sí, es necesario actualizar los esquemas. Para luego ir por la bivalente, ¿cierto? Así es. Sí, entonces que la gente se meta a la página, que revise aquello y que también vea su carnet. A lo mejor tiene el carnet de cartoncito por ahí guardado en algún lugar, vea los 6 meses, me falta una, me faltan 2. Sí, y además que obviamente, como te decía, en las redes sociales generalmente siempre se está subiendo, corresponde tal vacuna a tal persona, a tal grupo etario que se ha vacunado hasta tal tiempo, etcétera. Entonces, cosa de seguir las redes sociales y se van... Nos pregunta Andrés, acá dice, Cristian, ¿le puedes preguntar al Ceremi cuándo se podrá ayudar a las personas que padecen COVID prolongado? ¿Sabes si van a crear algún centro de rehabilitación? Ya, a ver, el COVID prolongado... Yo conozco hartos casos de gente que lo pasó muy mal y que continúa. Sí, y que quedado secuelado, es verdad. Exacto. El COVID prolongado... si bien estamos viendo el tema en los centros asistenciales, pero ya se creó por parte del Ministerio que el COVID prolongado pasa a ser patología GES. Se entre dentro de las prestaciones y de la canasta GES, lo que va a significar obviamente un alivio económico a las personas que lo tienen y un tratamiento asegurado por parte de la salud pública. Entonces, por ese lado, es una muy buena noticia de que el COVID prolongado pase a ser parte de las prestaciones GES, porque eso también a las personas que lo padecen le otorga una seguridad de oportunidad de tratamiento y de financiamiento. Ceremi, respecto a los puntos de vacunación para esta bivalente, ¿no se van a ampliar? ¿Se van a mantener los mismos? Vamos a mantener los mismos porque creemos que hasta el momento han funcionado bien los que tenemos. Ya, además que no tenemos una amplia explosión de casos que nos lleven a cambiar la situación. Ahora, es importante hacerles entender a la población que si las cifras de pacientes COVID aumentan en importancia, pueden generarse estrategias que vayan a retrotraer todo lo que hemos avanzado hasta el momento, que es, por ejemplo, el optimizar el uso de la mascarilla o el tema de los aforos, etcétera. Entonces es importante que la gente se siga cuidando para que así no tengamos que volver a generar obligatoriedad en el uso de mascarilla y ese otro tipo de cosas que hasta el momento obviamente sabemos que ha molestado tanto a la población durante tanto tiempo. Ceremi, respecto a la nueva variante o esta nueva cepa, esta del perro, ¿cuánto? El perro del infierno. Sí, ¿qué ocurre con eso? ¿Ya llegó a Chile? ¿Está en Tarapacá? ¿Hay algún caso? Ya, no tenemos noticias de la aparición en Tarapacá, no se nos ha informado de eso, porque hay que entender que aparte de que nosotros estamos viendo todo el tema de las cantidades de casos, también se hace vigilancia genómica. ¿Qué significa eso? Que en algunos casos de los testeos que se realizan se mandan a el Instituto de Salud Pública para ver qué variante del COVID es. En ese proceso de vigilancia genómica aún no hemos encontrado casos. Sabemos de la existencia de este nuevo virus porque se nos ha enviado información desde otras partes del mundo, ¿ya? Y obviamente nosotros vamos a estar atentos a cuando esto pase, generar las estrategias comunicacionales para informarlo. Sabemos que no es
tan amigable como ha sido Omicron, que es un poco más contagioso y que genera un poco más de síntomas, pero como no hemos tenido casos hasta el momento, no hemos podido generar algún tipo de... ¿Cómo está la situación de la UCI en el hospital regional con respecto a los casos COVID? Ya, en el hospital regional tenemos aún camas UCI, no han habido grandes cantidades de pacientes que estén internados por COVID, pero sí hay que entender, y es un tema que es importante que la audiencia lo conozca, hay que entender que el tema COVID nos mantuvo a la raya muchos pacientes crónicos. ¿Qué significa eso? Diabéticos, hipertensos, ¿no es cierto? Y que obviamente al no tener quizás la misma oportunidad de atención que la tenían en los tiempos no COVID, esas patologías pudieron haber aumentado o pudieron haberse descompensado. La situación que estamos viendo ahora, por ejemplo, nosotros ya vamos a partir con un estudio en la Seremia de Salud de cómo está la situación de esos pacientes crónicos que no han tenido compensación durante todo este tiempo. Y porque estamos viendo que las UCI están llenándose de personas que tienen otro tipo de patologías como infarto, accidentes cerebrovasculares, etcétera, etcétera, que pueden ser producto obviamente de estas descompensaciones en los pacientes crónicos. Entonces ahora estamos si bien manteniendo la vigilancia en el COVID, estamos dándole también importancia a otras situaciones como es este tema de la compensación de los pacientes crónicos. Yo sé que corresponde al servicio de salud la materia de la extensión del hospital en el estadio, pero le pregunto a usted, en el área, ¿se mantiene esa extensión de pacientes en el estadio Tierra de Campeones? Sí, la mantenemos aún. Lo que se me ha informado por parte del servicio es que todavía existe, si bien hemos ido de a poco bajando la cantidad de personas en el estadio, pero debido a que el hospital obviamente es un hospital más pequeño y con esto es lo que pasó de los pacientes COVID, nos vimos un poco saturados en la atención. Se mantienen algunos lugares de atención dentro del estadio, pero lo conversado con la dirección del Servicio de Salud es que eso ya va a ir en disminución hasta que ya obviamente se pueda entregar el estadio en su totalidad. Conversamos con el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, David Valle. La viruela del mono, causó ya una muerte en Chile, sí. se anunció por parte del Ministerio de Salud. ¿Tenemos casos en Tarapacá? Sí, tenemos casos en Tarapacá, no podemos negarlo, hay en casos en todo Chile, pero sí tenemos una cantidad bastante pequeña de casos, están todos en estos momentos en residencia, en su aislamiento de los 21 días. Están todos monitorizados, en estos momentos no hay ninguno que presente ninguna otra complicación y obviamente esperando a que terminen la cuarentena y ya puedan salir de ella. Y respecto justamente al uso de las residencias sanitarias, en la Seremi de Salud desde el gobierno anterior, este gobierno se utilizaron bastante, fueron muchos hoteles, establecimientos residenciales, etcétera, que se utilizaron durante toda la pandemia como residencias sanitarias. Eso se ha disminuido de manera considerable, ¿no? Sí, totalmente, obviamente, una por la cantidad de casos, ¿no es cierto? Y dos, por este proceso de pasar al escenario de apertura, ¿no es cierto? Pero aún mantenemos residencias sanitarias porque entendemos que hay personas que no pueden contar con todas las condiciones para poder generar su aislamiento. Entonces, por lo tanto, se deben seguir manteniendo las residencias sanitarias, seguimos manteniéndolas y en estos momentos o a esta hora todavía tenemos cupos en las residencias, gracias a Dios. Y existen tanto para el COVID como usted nos comentaba para la viruela del mono, que también hay casos. Así es. ¿Cuántos casos hay en Tarapacá, dijo? La verdad, en estos momentos tenemos cerca de 5 casos, no te puedo dar el número exacto, pero tenemos pocos, como 5, muy poquito. Y a propósito de las residencias sanitarias, también están los sumarios sanitarios, que en algún momento se cursaron por incumplir medidas sanitarias impuestas en pandemia, por realizar eventos masivos, por fiestas, por misas incluso. ¿Qué ocurre con esos sumarios sanitarios en la actualidad? Ya, todos los sumarios sanitarios están en proceso. De hecho, como tú entenderás, fue una cantidad enorme de sumarios que aparecieron durante el tema de la pandemia. Están en resolución. El departamento jurídico está trabajando arduamente en eso. Obviamente todos los sumarios tienen dos alternativas. Una que es que el sumario genere una multa, ¿ya? Y que las personas obviamente deben pagar esa multa, o la otra es que se sobresea el sumario. Para eso, todas las personas que son notificadas de sumario sanitario tienen la oportunidad de generar una defensa también, que eso es lo que nosotros le llamamos los descargos.
Entonces es como cuando uno le pide al juez después de un parte, le manda una cartita y ya. Exacto. Ya. Entonces nosotros pedimos un descargo de todas las personas que son notificadas, y cuando llegan esos descargos nosotros los analizamos y vemos en realidad, no tiene un fundamento de por qué, no sé, por decirte, no estuvo en la casa cuando fue el personal de fiscalización a visitarlo, o por qué salió, etcétera, y ahí nosotros lo podemos ver y podemos ver si se reduce la multa o si no simplemente se sobresee. Bien, pues Seremi, todo eso respecto al COVID, las enfermedades, pero también estamos entrando en días con temperaturas mucho más veraniegas, y uno deja ya algo fuera del refrigerador y ya se compensa rápidamente, así que hay que mantener la cadena de frío, y eso mismo ocurre en los locales de comidas. Ustedes comienzan en esta época una fuerte fiscalización justamente a restaurantes, a diversos establecimientos que expenden comidas, alimentos, y hemos tenido en otras ocasiones problemas con las mayonesas, la salmonela, intoxicaciones masivas. ¿Hay alguna preocupación en particular en esta fecha? Sí, de hecho el aumento de calor genera proliferación bacteriana en los alimentos. Nosotros estamos trabajando con los fiscalizadores para hacer, valga la redundancia, fiscalizaciones, ¿no es cierto?, en locales establecidos, y también estamos generando apoyo a las fiscalizaciones intersectoriales que realiza la delegación presidencial, ¿no es cierto?, sobre todo en los comercios ambulantes de alimentos. Que siempre antes se decía que no los podían fiscalizar porque no estaban establecidos, pero hoy día igual se hace con la delegación. Exacto, lo estamos haciendo en conjunto y... ayer hubo uno masivo. Así es, ayer hubo uno masivo en el barrio boliviano, porque, a ver, entendemos que el alimento en la calle es un alimento que no tiene ningún tipo de fiscalización o de supervisión. Por lo tanto, es un foco de enfermedades gastrointestinales graves. Por lo tanto, nosotros vamos a generar procesos de fiscalización más seguido con respecto al tema de la manipulación y la elaboración de alimentos, pero también llamar a la población a que no baje las manos con respecto al lavado de manos. El lavado de manos, a pesar de que se ha adscrito al tema del COVID-19, es una forma muy importante de evitar cualquier tipo de enfermedad. Así que invitamos a la población a que siga higienizándose las manos. Nosotros vamos a seguir fiscalizando, vamos a seguir poniendo el énfasis a sacar el comercio de alimentos de la calle, porque eso implica un grave problema, porque además la gente no sabe cómo se prepararon esos alimentos. Y venden de todo, hay de sushi completo, de todo, absolutamente. Entonces, de todo. nosotros ya en las fiscalizaciones que hemos hecho, hemos retirado alimentos que incluso en algunos casos ha estado casi al punto de la descomposición. Entonces, por lo tanto, cualquier situación que vean, y no tan solo en el comercio callejero, sino que también en los comercios establecidos, cualquier situación que vean de que el alimento tiene características que no son las que debería tener, que tiene un olor extraño. O los famosos vectores. Exacto, o que vean, ¿no es cierto? Bueno, para la gente que no conoce el término, los vectores, cuando uno ve baratas o moscas en el local de comida. Claro. ¿Por qué? Porque las baratas y las moscas también generan un transporte de bacterias, por también los ratones. Por eso se llaman vectores, claro. Exacto, por eso se llaman vectores, porque transportan, ¿no es cierto?, organismos patógenos. Y es importante que si lo ven también hagan las denuncias correspondientes para que nosotros podamos tomar cartas en el asunto. ¿En las playas igual? En las playas igual. ¿También lo van a apoyar? Sí, también vamos a apoyar el tema, porque también sabemos que la playa es un expendio de alimentos, y más encima que está a todo calor. De hecho, y aparte quizás saliéndome un poco del tema, pero por ejemplo nosotros también ahora con comunicaciones vamos a partir una campaña comunicacional para que la gente no compre medicamentos en las ferias libres. Se vende mucho. Se vende muchísimo. Nosotros, todo aquel que vaya a una feria itinerante o a la quebradilla, etcétera, 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 va a haber locales donde hay expendios de medicamentos, y de todo tipo de medicamentos. ¿Y esos medicamentos de dónde salen? La verdad, esos medicamentos, yo creo que debe ser contrabando, o que debe ser, ¿no es cierto?, algún tipo de robo de las cadenas farmacéuticas, malos de una o bodega, las que están a punto de vencer también. Entonces, por lo tanto, es súper cierto, la farmacia, la mantención de los remedios requiere una temperatura adecuada. Por eso que generalmente cuando uno entra a una farmacia está como más fresquito, ¿no es cierto?, porque hay un aire acondicionado que mantiene los medicamentos a una temperatura adecuada,
que si no se cumple con eso, los medicamentos son compuestos químicos, cambian su composición y pueden que no sean útiles, no sirvan, o que incluso generan algún otro tipo de problema. Entonces, por lo tanto, es importante también que las personas no se acerquen a los centros, o sea, a las ferias itinerantes a comprar medicamentos. ¿Se compra mucho? Se compra bastante. De hecho, nosotros hemos hecho ya algunas fiscalizaciones y hemos requisado más de 100 kilos de medicamentos en una sola... ¿Y las personas que pasada. venden a qué se exponen solamente a que les quiten los productos? A que le quiten los productos y a que se les generen, ¿no es cierto?, los sumarios sanitarios con alta... Los sumarios sanitarios por ese tipo de situaciones son de alto costo. Estos sí que son de verdad, son heavy. Exacto, son heavy y además nosotros le comunicamos esa situación también a las policías para que tomen las acciones correspondientes. Se puede seguir la cadena. Así es. La trazabilidad de dónde viene el producto. Así es. Entonces, por lo tanto, que la gente no se exponga a comprar en las ferias itinerantes porque eso les va a generar algún tipo de complicación. Bien, pues el Seremi de Salud de la región de Tarapacá, David Valle, en conversación con nosotros esta mañana, temas de COVID, las enfermedades que vienen ahora en verano, que son a veces todas ligadas a las comidas, justamente por la cadena de frío, a cuidarse de aquello, porque cuando hay un contagio masivo queda colapsado el sistema nuestro, ¿no? El hospital. Totalmente. 30 personas de una por un completo. Hay que entender, y esas que son las enfermedades transmitidas por alimento generan un atoche de los centros de salud. O sea, las urgencias, porque obviamente la urgencia del hospital se ve atochada de muchas personas por un montón de situaciones. Y eso también nosotros llamamos y hemos hecho campaña a usar correctamente la red de salud. El hospital, dejémoslo para urgencias o para emergencias que son mucho más graves. Urgencia. Exacto, ¿no es cierto? Que nosotros las emergencias son aquellas urgencias que implican riesgo vital. Las urgencias no implican riesgo vital, pero igual deben atenderse. Entonces, cuando son emergencias o cuando son urgencias graves, nosotros necesitamos vaya al hospital. Un dedo reventado es en la posta. Un dedo reventado, vaya al SAPU. Y le van a aventar el dedo. Al SAR. Ahí existen profesionales muy capacitados, ¿no es cierto? Los tiempos de espera van a ser menores. Un preinfarto en el hospital. Un preinfarto en el hospital, cualquier dolor torácico, ¿no es cierto?, en el pecho, diríjase al hospital. O también diríjase al SAPU, si no es algo muy grave, y el SAPU lo derivará. Pero usemos la red también con conciencia, porque muchas veces las personas esperan 5 o 6 horas en el hospital y se quejan de que no los atienden a la brevedad. Cristian por acá nos pregunta, dice, números para llamar y para que vayan a fiscalizar. Dice, hay un local de comida, un pollón del centro donde nos tocaron barata, dice una vez. Ya, lo importante es toda denuncia se hace por una página de internet que es oirs.minsal.cl. Es como un control interno que ustedes tienen. Exacto, entonces esa página deriva todos los reclamos y todas las sugerencias a todas las instancias. oirs.minsal.cl. oirs.minsal.cl. Exacto. Y la otra forma es que se metan a la página de seremienlinea.minsal.cl. Y ahí también generan su denuncia y nosotros podemos acceder a... Esa es la fórmula, porque tiene que ser un tema ordenado. Exacto. Para hacer los despliegues de los funcionarios. No, porque además nos ha pasado algunas veces que las personas generan esta denuncia, porque a mí todos los días me llegan denuncias por el tema de WhatsApp y trato de derivarlas lo más rápido posible, pero a veces pasa que las denuncias no tienen mucho fundamento. Entonces, por lo tanto, eso también a nosotros nos quita recursos, nos quita tiempo. Quiero denunciar que hay un vector acá, ando un vector hace rato acá en el estudio. Volando, claro. Ando una mosca acá en el estudio. Ya pues, Seremi David Valle, en conversación con nosotros acá en la radio. ¿Algo más que indicar, Seremi? Sí, algo más que indicar, recordarles a la audiencia, ¿no es cierto?, que estamos también potenciando el tema del copago cero, que es una estrategia de gobierno muy importante donde todas las personas que tienen FONASA o que están adscritos a FONASA tienen gratuidad en el sistema público, de la A hasta la D. En todo tipo de atención. En todo tipo de atenciones, ¿no es cierto? Ya no se paga. Ya no ningún se paga. Bono. ¿Se acuerdan que antes nosotros íbamos, los que éramos C o D, y teníamos que de repente no teníamos plata y firmar el pagaré, etcétera? Ya, ahora eso no corre. Todo lo que es tratamiento, lo que es exámenes, lo que es todo eso, en todo lo que es el sistema público, no se paga. Ya, y esto es
una estrategia súper importante por parte del gobierno, porque eso genera o libera el endeudamiento de las familias en tema de salud, y que viene también a trabajar de la mano con otras dos grandes estrategias que estamos impulsando. Una es la reforma de pensiones, que yo creo que tú ya tienes más que nadie lo has conversado acá en tu programa. El tema de la reforma de pensiones, que nos va a dar pensiones más justas y más dignas a los adultos mayores. Y la otra también, que es el nuevo registro de cuidadores y cuidadoras, que viene a llenar un espacio importante de las personas que cuidaban a personas en su casa y que no tenían ningún tipo de remuneración. Y que siguen cuidando, muchos. En que siguen cuidando. De hecho, en salud, uno de los temas, sobre todo en APS, uno de los temas importantes es la situación de las personas con dependencia severa. Aquellos postrados que antiguamente se le llamaban, ¿no es cierto? Y que tienen un cuidador que generalmente no puede salir o no puede trabajar porque está continuamente atendiendo las necesidades del paciente. Entonces, estas tres grandes estrategias que tienen que ver con salud, políticas públicas que tienen que ver con salud, estamos impulsándola importantemente, lo que es el copago cero, para que la gente se entere que pueda ir a atenderse sin ningún tipo de pago. El tema de la reforma de pensiones, que, como te vuelvo a decir, otorga pensiones dignas a los adultos mayores, y el tema del Registro Nacional de Cuidadores, para que también puedan tener ciertos beneficios. Reforzamos que la vacuna bivalente está hoy día disponible para personas de edad de 60. Sobre los 60 años, Todos ya, son 60. Y los enfermos crónicos de 12 a 59 también pueden ir y atenderse. Asma, diabetes, hipertensión, ¿no es cierto? Todo lo que signifique una enfermedad crónica. Y ponerse al día si es que no tienen las vacunas del esquema primario, que es las 4 vacunas de la primera parte. Sí, las 2 primeras y las 2 refuerzos. David Valle, Seremi de Salud de la región, gracias por la conversación, un abrazo. Muchas gracias a ti, Cristian, y un saludo a todas las personas que te escuchan. Buenos días, chao. Buenos días. ¿Y tú, estás en el radio urbano? ¿Estás en el radio urbano? En Alto Hospicio, literalmente, no hay donde caerse muerto. Es como cuando uno dice persigamos el tráfico y termináis persiguiendo al microtraficante. Tú tienes que perseguir al tráfico. Exacto. Todos tenemos derecho a ir a una manifestación sin salir heridos. Estamos de regreso, hacemos este radio urbano. Invitados, Panelistas, entrevistados, opinión informaciones, y la contingencia diaria en el radio urbano. junto a Cristian Núñez.